Never mind them. People are of no value. We could make more sometime if we need them. Friedrich Nietzsche, uno de los más grandes filósofos de los últimos tiempos, es una persona interesante de estudiar dadas sus opiniones al respecto del tema de la moral, siendo un opositor a la visión cristiana sobre el tema de la culpa, la humildad, etc. En sus libros muchas veces se narra una búsqueda para destruir dicha cosmovisión, lo cual daría paso a un periodo de nihilismo. Para el autor, este periodo representaría una transición para volver a armar desde cero una nueva forma de moral propia, preferiblemente vitalista o basada en la voluntad, a lo que conocemos hoy en día como el Übermensch o el superhombre. A lo largo del tiempo, con el contrario, se fue torciendo dicha visión, producto de la mala información en que, según dicen, el objetivo final, según el autor, es el mencionado nihilismo, argumentando que sin moral estarías liberándote de todas las ataduras y serías completamente libre. En base a esta pésima interpretación se dio origen al arquetipo del straw nihilist, o el nihilista de paja. Son esa clase de personajes inmorales y que se jactan de ello, a los que no les importa nada y hacen cosas terribles por su carencia de una barrera moral, código de honor, etc. Son cínicos, psicópatas y supuestamente superiores según su visión. Es normal que tales personajes también busquen expresar su visión enferma de que la moral no tiene punto, lo cual hace que ellos aboguen por la destrucción y muerte sin sentido. También es de notar que por sus filosofías sin reglas suelen caer como anarquistas, terroristas o psicópatas controladores cuyos objetivos siempre se reducen al caos, desorden o corromper todo aquello que tenga moral o sea bueno y puro. Esto puede generar excelentes enemigos por varios puntos. Por un lado, su aparente ausencia de límites los vuelve osados y unos trolls de primera categoría. Verlos desinteresados en cometer actos brutales por mera malicia, diversión, es lo que los hace divertidos y en definitiva unos seres caóticos, lo que da rienda suelta a actos creativos y perspectivas retorcidas. Por otra parte, suelen ser muchas veces una contraparte a la visión del protagonista, quien posee una moral establecida. Por ello, el nihilista pondrá a prueba la moralidad de nuestro personaje de modo que se explore qué tan correcta es, ya sea para expandirla, justificarla o de plano evitarla. Por ende, pueden ser buenos manipuladores para que la gente piense que en verdad no existen las reglas, cuando en realidad solo están siendo troleados por un psicópata sin punto. Usados como protagonistas también pueden dar pie a resultados interesantes. Tomemos por ejemplo los personajes de Rick and Morty, al menos hasta la segunda temporada. Ya que el Straw Nihilist carece de una forma de moral o algo por lo cual dar un carajo, verlos aprender a dejar este estado deplorable y conseguir un motivo para vivir es una forma de desarrollo del personaje al fin y al cabo. Como con el superhombre, el nihilismo es apenas una fase de reaprender a apreciar las cualidades de la vida y juzgar desde cero lo que es más virtuoso, justo, honorable, etc. Sin embargo, y si se han dado cuenta, hay que tener cuidado con este arquetipo, y eso se debe a que es técnicamente imposible darle la razón a su visión. Cuando estos personajes intentan justificar sus perspectivas, se basan en visiones retorcidas sin cabida en la realidad. Su visión siempre es un reduccionismo o una lógica circular. Por ello nunca se ha visto un personaje nihilista que pueda validar propiamente lo que dice. Necesitará crear planes con tal de demostrar lo que éste está diciendo. Y ya desde el vamos entonces significa que no se dan de forma natural, sino por un escenario generado artificialmente, arruinando sin que se dé cuenta lo que expresa. En serio, sí, para demostrar que todo el mundo tiene un monstruo dentro, debes hacer un montón de cosas atroces perturbando a alguien por una filosofía enferma. Decir que esto ocurre en la naturaleza, la cual muchas veces es la que forma la moral en verdad, es una visión inmadura y que no tiene sentido. Por eso las grandes obras suelen terminar con las mencionadas reflexiones para poder replantear cuándo un acto es correcto y cuándo se debe matizar o dejarse a un lado por un bien mayor. En lo que concierne a su actitud, siendo que su forma de pensar y ver las cosas es un reduccionismo de la realidad, en muchas ocasiones resultan en personajes inmaduros y básicos fuera de sus filosofías. Realmente todos estos personajes se caracterizan por ser sádicos, y todos sabemos que esto suele degenerar en contenido morboso y edgy si es que se llega al extremo. Así que lo mejor no es hacer actos demasiado malvados. Digamos, por ejemplo, atormentar a un personaje de las maneras más enfermas posibles. Cabe apuntar que es bueno que el personaje exprese por qué hace lo que hace, de modo que puedan justificarlo, a pesar de que eso sea técnicamente imposible. Y bueno, esto sonará como que estoy diciendo lo contrario, pero esas son una de las muchas razones por las cuales estos personajes fracasan. Las razones se resumen en situaciones bastante exageradas.
En parte es para remarcar que su visión es cerrada, ya que estas cosas horribles e imposibles le ocurrirán solo a él, y que por mucho que se las retrate a otras personas, libres entre comillas y en un estado de locura o alguna estupidez por el estilo. Así que sí, volver a estos personajes, unos emos llorones con mentes de adolescentes, es fácil, y es algo que se debe evitar lo más que se pueda. Es mejor simplemente hacerlo extremo y psicópata por una filosofía propia. De este modo no lo justificas, pero no lo victimizas. Es bastante malo cuando tienen un pasado trágico y por ello hacen todo lo demás. El otro grave problema de este personaje, y uno mucho más concerniente al desarrollo, es lo circular que se vuelve, ya que para él la vida se resume en un sinsentido. Realmente sabes que de antemano jamás mejorará, jamás saldrá de su estado, y como su filosofía dice, realmente no importa. Si el personaje no importa porque estará encerrado en el mismo estado deplorable, ¿por qué estoy viendo esto como una conclusión que es circular? Para no caer en este error, simplemente los concluyes con una forma de desarrollo, como la mencionada del superhombre, o los dejas caer tan bajo en nihilismo al punto que todo el mundo sabe que es un mierda sin valor y que es mejor ignorarlo, de plano acabar con él. Por último y más importante, debo recordarles que este arquetipo, si bien puede hacer una exploración moral interesante, palidece cuando lo que vemos son dos formas de moral en choque. Ver a dos personajes con dos visiones distintas es más fructífero y valioso al presentar dos perspectivas las cuales se pueden entrar en debate. A ver a un moralista enfrentando a la literalmente nada no es tan valioso. Es por eso que tener a un personaje que se le puede categorizar como un Übermensch es bastante mejor, ya que el personaje haya superado las barreras del nihilismo y que buscará juzgar al mundo con lo que éste considere correcto. Tiene todos los elementos del nihilista. Puede ser caótico, antisistema y anti-status quo, puede poner el ideal de los personajes a prueba y a su vez viene con un verdadero código moral, lo que puede validarlo y justificarlo. Sin duda siendo un mejor adversario que te puede dejar pensando inclusive si es realmente el malo o lo es el protagonista, algo que simplemente el nihilista jamás va a poder lograr. Life itself is only a vision, a dream. Nothing exists save empty space and you. And you are but a